¿qué tal? Soy Brenda y hoy voy a hablar un poquito acerca de cómo ganar flexibilidad. Hay muchos ejercicios y hay muchos factores que ayudan a ganar flexibilidad. Uno de los factores importantes que afectan es la alimentación. ¿En qué sentido? La proteína animal, por lo regular, obviamente, se nutre inmediatamente en el músculo. Entonces, hace un poquito, obviamente, que ganes más masa muscular. Por lo tanto, si el trabajo no es bien equilibrado, sino nada más es pura fuerza, es más difícil que puedas lograr flexibilidad. Los músculos se entumecen, las articulaciones también. Entonces, es mucho más difícil que puedas tomar flexibilidad. Es uno de los factores, no te puedo decir que es un súper factor importante, pero sí afecta. Otra de las cuestiones que afecta es, obviamente, tu condición física, tu genética. Muchos nacemos con cierto rango de flexibilidad. La flexibilidad depende del rango que haya de espacio entre las articulaciones. Hay quienes tenemos, por ejemplo, en la columna, el tener más arco, el tener más flexibilidad en la espalda, depende de la distancia que hay entre las vértebras. Si tú tienes una distancia entre cada vértebra, hay discos intervertebrales que esos generan el soporte, que no choquen entre una u otra. Entonces, imagínate que estas son tus vértebras. A la hora de doblar, si hay más espacio entre ellas, a la hora de flexionar, hay más espacio, más rango de que toquen. Si están más juntas, a la hora de flexionar, pues topan y eso hace que te produzca molestia. Entonces, eso es uno de los factores. Otro de los factores que afecta también es el tipo de trabajo que hagas. Platicaba una maestra que nos da anatomía, que cuando que últimamente la gente quiere ser hiperflexible. De toda esta información que nos llega en las redes, el querer lograr esta hiperflexibilidad le llama a ella al rango arriba más de lo que es lo adecuado anatómicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una distensión mucho más de lo que el cuerpo lo va permitiendo. Entonces, eso a la larga te puede traer ciertas lesiones. ¿Por qué? Porque nada más se trabaja la flexibilidad y no también la rigidez. Y ella se refiere a rigidez, no el hecho de estar tieso y no moverte. Rigidez es la manera en que el músculo responde ante la fuerza. Entonces, si tú nada más estás trabajando en lograr, en doblarte la espalda lo más que puedas, en hacer una flexión hacia el frente, más allá de lo que tu cuerpo está permitiendo, a la larga te puede traer una lesión. Entonces, lo que yo he visto a lo largo de lo que he hecho como gimnasta o como bailarina, te puedo decir que los estiramientos que se logran bajo estas disciplinas son muy fuertes. Entonces, sí es lograr esa hiperflexibilidad de tener una distensión, de un split, por ejemplo, no de 180 grados, sino de arriba de 180 grados, 200 grados. Entonces sí puede traer lesiones que difícilmente sanen, porque hay un desgarre y una distensión entre los tendones y los ligamentos. Y hay que tener el cuerpo siempre preparado de manera para lograr también la fuerza. No quiere decir que el hecho de que logres fuerza pierdas flexibilidad. Tiene que ser un trabajo equilibrado para que tu cuerpo esté en armonía completamente. Entonces, si tú estás trabajando sobre la fuerza, una de las cosas importantes es, para evitar lesiones y que tu cuerpo esté en óptimas condiciones, una es, más bien, si tu idea es lograrlo, no que sea a través de, bueno, me voy a estirar y voy a hacer esto extra y voy a agarrar 2 blocks y me voy a poner en split, porque no vas a competir, no hay un premio o vas a pelear por una posición como lo es en el ballet.
es totalmente opuesto, ¿no? Entonces, si tu idea es lograr esa flexibilidad por salud, por tener movilidad, porque tus articulaciones estén siempre activas, con una lubricación perfecta, con un estado óptimo para moverte, para correr, para levantarte, para agacharte, para hacer todo lo que tu cuerpo necesita, sea la edad que tengas, con salud, entonces tienes que hacerlo súper paulatino. Afortunadamente en el yoga esa parte tiene mucho a su favor. ¿Por qué? Porque no es un ejercicio de alto rendimiento, porque no se trata de estar ahí, porque es muy fácil lesionarte. Entonces, una de las recomendaciones que yo te doy es que seas constante en tu práctica. La constancia en tu práctica, paulatinamente, sí vas a lograr esa flexibilidad. No te puedo decir que vas a lograr hacer una contorsión y un contorsionista y vas a hacer... No, porque no son a lo mejor tus condiciones con las cuales naciste naturalmente. Pero sí puedes tener una flexibilidad constante en donde te puedas agachar, donde puedas hacer ciertas posturas. Otro de los factores importantes es cuando tú estés trabajando sobre la flexibilidad, muchas veces para evitar dolor haces resistencia y te entumeces. Entonces lo que tú tienes que hacer es ayudarte con la respiración. La respiración te da tranquilidad en tu mente, te da resistencia y tolerancia a las posturas. Entonces eso te ayuda también a que el trabajo sea más de introspección y puedas tener mucho más control de tu cuerpo, decir, bueno, ok, va a ceder un poco. Por ejemplo, si tú estás aquí en Baddha Konasana y estás con las rodillas y estás con la tensión en tus ingles, bueno, puedes ir relajando despacito y vas viendo cómo poco a poco puede ir cediendo, pero siempre y cuando tú sueltes, ¿sí? Pero sueltes con una conciencia de hasta dónde soltar. No que eso te lleve, por ejemplo, ok, puedo, pero voy a llegar y me voy a estar estirando hasta que diga, me pasé de la raya. No se trata de eso. Entonces, uno de los factores importantes es tomar las cosas con calma, ayúdate con la respiración y suéltate. Si pones resistencia es más difícil y termina siendo hasta más doloroso. Pero si tú te sueltas y dejas que el cuerpo vaya dando, va a ceder. Te digo, el factor de la comida afecta también hasta para sentirte más ligero. Entonces, si comes obviamente mucho más vegetales, mucho más verduras, leguminosas, y no te digo que dejes de comer carne totalmente, ni mucho menos. Eso es una decisión totalmente personal. Pero sí puedes a lo mejor variarle, no todos los días estar comiendo proteína animal. Y eso te ayuda también a que tus articulaciones tengan mucho mejor movilidad y flexibilidad y menos resistencia. Y puedes agarrar también mucho más también rigidez. Acuérdate que rigidez se habla de fuerza, ¿ok? Entonces, cada momento que tú estés trabajando sobre la elasticidad, en caso de hacer de estirar, abrir las piernas y bajar a Upavista Konasana, bueno, tienes que ver hasta dónde, empezar a sentir cada parte de tu cuerpo, qué es lo que tienes que estirar. En recomendación, por ejemplo, en el caso de rotación de la cadera, bueno, ahí implican muchos factores y entre ellas es la rodilla. Las rodillas son de las articulaciones más delicadas que hay, incluyendo las cervicales y las lumbares. Entonces, tienes que tener cuidado de que tu elasticidad o tu ego no te gane más allá de querer lograr. En cuestión, yo te digo, como experiencia, en el caso de todo lo que tenga que ver con los pies atrás de la cabeza, me ha tomado muchos años en lograr flexibilidad. Y es una flexibilidad que yo no conocía que se podía trabajar o que existía. Porque, por ejemplo, en mis años como bailarina siempre eran pues rotación externa, pero no de rotación de la cadera, sino más de fémur. Entonces, en el momento que toca, resulta que esos músculos en los cuales hay que relajar y estirar, que son parte de los glúteos, del glúteo que es parte interna muscular, no sabía cómo estirarle. Entonces, y a veces siento que si me paso, puedo lastimarme. Y entonces trato de llevar las cosas con mucha calma. También otro de los factores que afecta cuando, por ejemplo, en el caso de ponerte los pies detrás de la cabeza, es la columna. Yo estoy acostumbrada, en mi caso, de doblar hacia atrás, pero no de doblar hacia el frente, y eso implica una flexión
entre las vértebras, no nada más de pelvis o de cadera, sino también de la columna. Y eso me da un poco de estrés porque siento que se está estirando mucho. Entonces trato de, bueno, no, hasta aquí. Y me lo tomo con mucha calma. No me quiero lastimar porque practico yoga por terapia. ¿Por qué practicas tu yoga? Entonces tienes que poner esa línea de decir, bueno, tu práctica de yoga es más terapéutica que de ejercicio. Si tú quisieras hacer un ejercicio, pues entonces yo te recomiendo que te vayas más a hacer gimnasia o que vayas a hacer un ejercicio más acrobático, que implique pues querer hacer las cosas nada más porque sí. Pero si tu lado es de yoga, de tener un poco más conciencia y de salud a futuro, tómatelo con calma. No te dejes llevar por todo lo que ves, de decir, bueno, toda la flexibilidad. Más bien déjate llevar por decir, bueno, no importa cuántos años te tome hacerlo, porque a algunos nos toman muchos años de hacer cosas. Y lo importante es, en el yoga no es que llegues, sino es cómo llegues. Entonces date la oportunidad en todos los sentidos. La flexibilidad llega a raíz de que tú te lo vayas permitiendo despacio y seguro. Cualquier duda, si quieres hablar sobre algún tema en específico de cómo trabajar la elasticidad en alguna parte de tu cuerpo, escríbeme y con mucho gusto podemos seguir compartiendo. Iremos trabajando poco a poco en, bueno, vamos a hacer split, cómo lograr split de manera segura y que no te lastimes. O cualquier otro tipo de movimiento, de asana o de posición. Escríbeme y vamos a seguir trabajando sobre elasticidad o flexibilidad mucho más enfocado. Cualquier duda, ya sabes, escríbeme a brendayoga.com o a mis redes a @brendayoga. Namaste.